Aunque también hay que decirlo, y por ubicarlo geográficamente, el libro trata sobre todo lo que podríamos llamar la historia del dinero en Occidente, si lo extendemos un poquito para incluir Mesopotamia en Occidente, pero toda la parte de China la mencionas y demás, pero no la estudias con exhaustividad, o por ejemplo toda la parte de la América precolombina tampoco hay un análisis en ese sentido. No es la historia de nuestro dinero en última instancia. Bueno, al final lo que yo digo es, China tiene unos desarrollos históricos increíbles en muchos aspectos, no solamente el dinero, pero en el dinero también, que muchas veces superan a los occidentales durante mucho tiempo. Pero es verdad que en China hay una reversión y un aislamiento que hace que China no tenga un efecto sobre el dinero nuestro actual. Si lo quieres ver así, es una historia del dinero para entender el dinero actual, en el que pues, posiblemente ya en los las próximas décadas tengamos que introducir a China en la ecuación, porque de facto tiene ya un peso muy importante todo lo que está haciendo China hoy en día en el mundo, pero a pesar de que lo haya tenido en la historia, no ha impactado a las instituciones monetarias del presente. Entonces, por esa razón, decidí que, bueno, también porque probablemente es un libro en sí mismo. Claro, sí, por eso, es que hay que acotar. Sí, China, claro, hay que acotar en algún momento. Me pidieron 250 páginas y escribí 450, porque lo iba haciendo esto cada vez más grande. Bueno, supongo que a ti te pasa con tus libros. Pero sí, efectivamente, China no lo toco mucho más que tangencialmente para explicar algunas veces que decir, por ejemplo, que el papel moneda antecede clarísimamente, la imprenta antecede, aunque posiblemente fue un descubrimiento no necesariamente relacionado en Europa con la imprenta china, pero en cualquier caso, claramente todo eso, el papel moneda, los occidentales no lo inventamos, clarísimamente. Y en ese sentido también es interesante porque uno podría pensar, bueno, como lo más fácil de historiar del dinero es la edad contemporánea, pues bueno, seguro que es de las 450 páginas que has mencionado, pues bueno, dedicará, no sé, 20 o 30 a la edad antigua, 40 o 50 a, bueno, edad antigua, más antigua, luego Roma, Grecia, vale, también edad media, tal, pero sobre todo la mitad del libro será edad moderna. Y no es así, ¿no? El libro está más o menos bien balanceado entre Mesopotamia, Grecia, Roma, edad media, edad moderna y edad contemporánea. El solo capítulo más extenso es el de la edad contemporánea, pero es verdad que hago edad contemporánea y edad moderna son 2 capítulos solo, claro. Cada uno tiene 100 páginas, un poquito menos, o por ahí. Y el resto del libro es edad media para atrás, que edad media debe tener otras 60 páginas. Grecia, Roma, entre las dos deben tener 120 páginas y otras quizás 60 de Mesopotamia. Por eso que está bastante bien balanceado. Sí, me meto bastante en la parte, quizá menos estudiada o menos conocida, al menos, porque bueno, estudiada por académicos sí está, pero que de verdad interese al ciudadano común que pasaba en la antigua Grecia, o en Roma, o sea, tenían bancos los romanos, ¿no? Estas cosas, pues sería interesante saber si tenían bancos, es algo que yo no sabía y pues que he aprendido que efectivamente sí tenían. Claro. No, y además, aunque esté estudiado por académicos, de lo que no hay mucho es libros que hilvanen toda esa historia monetaria, porque obviamente tienes académicos muy buenos que estudian las formas dinerarias y bancarias en Roma o incluso en un periodo romano concreto, pero que empieces en Mesopotamia y termines en la edad contemporánea y además haya una teoría común que vaya explicando esa sucesión de formas históricas del dinero, yo creo que no hay tantos, ¿no? Y que no es un trabajo que se haya hecho y que es muy necesario y muy positivo. Pero bueno, empecemos por Mesopotamia, ¿no? Que, como decías, tu idea original era escribir un libro sobre la historia del dinero en Mesopotamia. Bueno, eso no, a lo mejor es un proyecto de futuro para seguir ampliando, pero en este caso es un capítulo del libro. ¿Por qué empezamos en Mesopotamia? Hay una historiadora que me gusta mucho, Eva Tobalina, que dice Mesopotamia es el inicio de todo, ¿no? Y dice, bueno, es el inicio de todo porque es la primera cultura alfabetizada de la historia. Como es la primera cultura alfabetizada de la historia, la primera que nos ha legado algo más que arqueología, ¿no? La arqueología es también una rama fascinante, pero nos da una información muy limitada del pasado. Por ejemplo, si ha habido trueque con cosas perecederas, con bienes perecederos, ¿dónde están los bienes perecederos? Es muy difícil saberlo si no tenemos fuentes escritas que nos digan algo. Claro, con las fuentes escritas también hay que tener mucho cuidado porque muchas fuentes escritas son propaganda, o sea, son escribas del poder, y de los escribas del poder, pues no sé, uno no pierde una guerra nunca, las guerras todas se ganan, ¿verdad? O sea, el escriba escribe eso. Bueno, entonces, desde ese punto de vista, Mesopotamia es, como digo, pues el inicio de todo porque es el inicio donde se registran muchas cosas.
Entonces, Mesopotamia también es el inicio de la, pues probablemente de lo que es la agricultura moderna. Es el momento donde el hombre empieza a ser hombre, donde nacen las primeras civilizaciones como tal ya. Yo tengo también una definición de civilización muy concreta que abarca pues, a partir más o menos del periodo de Uruk, que es 3800 a.C. Uno podrá estar más de acuerdo con esa definición o no, pero desde luego sí hay un creciente fértil, y ese creciente fértil son entre los ríos Tigris y Éufrates, que empieza a haber una productividad agrícola allí brutal, y al tener una productividad agrícola muy fuerte se empiezan a aparecer pues, unidades organizativas, si se quiere, unidades políticas o prepolíticas, bastante complejas, mucho más complejas que pues, los pequeños grupos de humanos de 150, el número de Dunbar, de 150 personas. Entonces se empiezan a extender mucho esas sociedades y empiezan a ocurrir cosas bastante interesantes. Empieza a haber una expansión del comercio y tipos de intercambio que no existían antes. Los antropólogos les gusta, desde Polanyi, por ejemplo, hablar de los intercambios, tú también lo tratas en tus libros, de los intercambios por reciprocidad o intercambios de mercado a veces, o intercambios basados en algunos principios que no sean de mercado. Entonces, claro, cuando empiezas a hacer sociedades grandes, sociedades extensas, podríamos decir... Anónimas, empiezan a perder peso los intercambios basados en el parentesco, que son importantes y que en general los economistas no explicamos del todo bien, pero que ahí están y que son muy importantes. Hayek entendió esto de forma magistral cuando hablaba de microcosmos y macrocosmos, pero los economistas podemos empezar a explicar más el mundo ahí, curiosamente ahí. Los antropólogos hasta ahí, la verdad que tienen mucho que decir, pero de ahí en adelante el ámbito de aplicación de las teorías antropológicas se hace estrecho, el de las teorías económicas se hace amplio. Entonces es un genial lugar para empezar a ver los intercambios monetarios. Lo que pasa es que a veces también los antropólogos pretenden explicar el comportamiento en esos órdenes más familiares o más cerrados como si fueran entornos donde la racionalidad económica no tuviera ninguna cabida. Bueno, claro. Y muchas veces también tiene cabida, sí tenemos la capacidad de entender comportamientos que los antropólogos que no utilizan teoría económica no entienden o describen de otra manera, justamente lo que decías antes de hacer historia sin teoría. No sé, pues por ejemplo, el altruismo recíproco, ¿no? Al final eso es un intercambio aplazado, pero que no se vende ni se interpreta internamente como un intercambio, porque sería como casi ofensivo, ¿no? Para las partes hacerlo así. Sí, o bueno, la solidaridad, eso lo entendemos genial desde Smith, antes de la riqueza de las naciones, en su teoría de los sentimientos morales, decía: oye, la solidaridad tiende a ser más con mis cercanos y parientes, y bueno, ya desde cosas, o sea, con teorías evolutivas, biológicas, sabemos también que nos gusta más nuestra prole, nos gusta más nuestros hijos que los hijos de los demás. Y pero incluso tenemos altruismo más con ellos. Pero incluso cuando se habla de la economía del don, ¿no? y de los favores hechos a través de regalos, bueno, son regalos que muchas veces, aunque no lleven aparejado una contraparte, está ahí latente para recibirla en el futuro, ¿no? Es una forma de ahorro precapitalista, podríamos decir, pero es una forma de ahorro, y para entender el ahorro hay que entender principios económicos. Entonces, sí, nosotros podemos aprender algo de los antropólogos y tenemos que hacer el esfuerzo. Por supuesto, sí. Y ellos tienen que aprender mucho, que no lo hacen la gran mayoría, por desgracia, algo de nosotros.